Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Juntos vamos a leer la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Querido Dios, en este momento especial de adoración venimos ante ti para darte las gracias, porque tú eres bueno y misericordioso, porque en tu palabra encontramos refugio, porque en ella hay esperanza, porque tú siempre estás alrededor nuestro, cubriéndonos bajo tus alas. Ahora, Señor, que al iniciar este día especial de adoración, pedimos tu bendición y sobre todo que puedas ser con cada amigo y hermano que ve el programa. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús, amén. Y leo para ustedes lo que se encuentra en el libro de Salmo, el último salmo que tiene nuestra Biblia, el 150 en su último versículo. Y miren lo que dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Con esto en mente vamos a prepararnos para recibir la programación que hemos preparado para cada uno de ustedes y para honrar a nuestro Creador. Suenen dulces himnos gratos al Señor. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mi alma y melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo
todo este mundo es la fúlgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre sea más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ver a Jesús infeliz pecador, no vagues a ciegas llamas. Sí, ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Óiganse en concierto universal, desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Vibre en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también.
Capítulo 22. Y dijo David: Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? ¿Por qué él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo? Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Informe misionero. Informe misionero. República Democrática del Congo, para el sábado 11 de abril. Un terreno comprado 2 veces. Aquel fue un día pésimo para la Universidad Adventista de África. El 18 de marzo de 2001, combatientes armados entraron en el campus de la Universidad Adventista de Lukanga, en Lubero, República Democrática del Congo. Los asaltantes pertenecían a los Mai Mai, un grupo miliciano liderado por señores de la guerra, locales, jefes de la aldea y líderes tribales que se habían apoderado de parte del país. El nombre Mai Mai proviene de la palabra Swahili para agua, maji. Los milicianos se rociaban con agua porque creen que esto los protege de las balas. Los asaltantes Mai Mai agredieron a los estudiantes y al personal que trabaja en la Universidad Adventista de Lukanga. Además, capturaron a 3 estudiantes y los llevaron a la colina de Niyerosunsu, donde esperaban otros combatientes. Los interrogaron, alegando que la universidad ocupaba ilegalmente sus tierras, aunque la universidad se había fundado apenas hacía 2 años antes, en 1999, la Iglesia Adventista era la propietaria de dichas tierras. Aunque la universidad se había fundado apenas 2 años antes, en 1999, la Iglesia Adventista era la propietaria de aquellas tierras desde hacía décadas. De hecho, la Unión de Zaire había fundado una institución educativa en aquel terreno en 1965 y los estudiantes llevaban formándose allí 36 años. En pleno interrogatorio, uno de los combatientes Mai Mai amenazó con disparar a los 3 estudiantes a quemarropa.
Entonces se produjo una acalorada discusión entre los milicianos y estalló el caos. En medio de la confusión, el cielo se abrió y comenzó a llover torrencialmente. Los milicianos Mai Mai, que creen que el agua rociada protege contra las balas, ya no tenían deseo de permanecer bajo el aguacero. Si total, la lluvia iba a proteger a los 3 jóvenes, así que se dispersaron y los 3 estudiantes pudieron escapar. Hasta el día de hoy, muchas personas dan gracias a Dios por haber enviado la lluvia para salvarles la vida. Pero la historia no termina allí. Los acontecimientos del 18 de marzo y las reclamaciones sobre la tierra llevaron a las familias de los antiguos jefes tribales a afirmar que la Universidad Adventista estaba ocupando ilegalmente esas tierras. En medio de un coro de voces cada vez más fuerte, la universidad tomó medidas para apaciguar la situación. En el año 2001, 2 meses después del incidente de los 3 estudiantes, la Iglesia Adventista acordó pagar a las familias tribales la tierra por segunda vez. El acuerdo, que estableció la paz, significó que la Iglesia pagara 2 veces por la misma propiedad. Se podría decir que aquel terreno le pertenecía por partida doble. Dios también puede decir que los seres humanos le pertenecemos por partida doble, porque nos creó y porque nos redimió. En 1 Corintios 6:20 leemos: porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Al igual que la universidad puede decir de la tierra: eres doblemente mía. Dios puede decir de nosotros: ustedes son doblemente míos. Forme parte de la historia de la Universidad Adventista de Lukanga, contribuyendo con la ofrenda del 13º sábado de este trimestre. Actualmente, los jóvenes de la Facultad de Enfermería utilizan el pequeño laboratorio de la clínica de la universidad para sus investigaciones. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir un edificio que albergará laboratorios más grandes para las 5 áreas de estudio de la Facultad de Enfermería: Enfermería General, Obstetricia, Imágenes computarizadas, Técnicas de Laboratorio y Pediatría. Gracias por su generosa aportación a este importante proyecto. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, discipulado para el sábado 11 de abril. Ser como Jesús. Una encuesta reciente realizada en Estados Unidos a un segmento de la población de 16 a 29 años con la pregunta ¿cómo percibes el cristianismo?, arrojó resultados alarmantes. El 87% de las respuestas indicaban que los cristianos son demasiado rápidos a la hora de juzgar, desconsiderados con las demás el 70% e hipócritas el 85%. Cuán deshonrado ha sido Dios por sus falsos representantes. Cristo es nuestro modelo. Sus encuentros con Zaqueo, María Magdalena, la mujer samaritana en el pozo de Jacob, etc., nos muestran que él superó los prejuicios y fue muy considerado con los demás. La verdadera religión consiste en imitar a Cristo. La palabra cristiano se refiere a un grupo de personas que profesan la fe de Jesucristo y se identifican con Cristo, reflexionan, actúan, viven y hablan como Cristo. Tras la ascensión de Jesús, Pedro y Juan fueron reconocidos, entre otras cosas, por haber estado con Jesús. Hechos 4:13. Los discípulos caminaban como el propio Maestro y fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Hechos 11:26. Obsérvese que antes de ser llamados cristianos, eran antes discípulos, verdaderos discípulos que hacían la voluntad del Maestro. La misión que Jesús nos ha encomendado es recorrer el mundo, predicar la buena nueva y hacer discípulos de todas las naciones. Para hacer discípulos primero hay que ser discípulos. En la Biblia la palabra cristiano solo aparece 3 veces, mientras que discípulo aparece 289 veces. El discípulo, por definición, es aquel que camina con su maestro, que aprende de su maestro, que está sujeto a su maestro y que hace la voluntad de su maestro y también se parece a él. A continuación se enumeran las características de un discípulo de Jesús. Tiene un amor profundo por el maestro. Quien ama incondicionalmente da, lleva una vida de sacrificio, su vida, sus bienes, sus proyectos, etc. Mantiene una profunda relación con el Maestro, Juan 15, 5-7, a través del estudio de la palabra y la comunión constante con el Espíritu Santo. Integra a Cristo en todos los aspectos de su vida, 1 Corintios 10:31.
hace todo para la gloria de Dios, es decir, acaba con todo lo terrenal, Colosenses 3:5, y vive en santidad, 1 de Pedro 1:14. Hace del Maestro una prioridad en sus decisiones, Juan 5:19. Jesús hizo la voluntad del Padre, bodas de Canaá, mujer samaritana, huerto de Getsemaní, acusaciones de los judíos, etc. Testifica y evangeliza. 2 de Corintios 2:14-16. Somos para Dios el buen aroma de Cristo. Compartamos la fragancia del cielo donde estemos, comenzando por nuestros hogares. Aquellos que caminan como Cristo caminó, aquellos que son amables, buenos, gentiles, humildes de corazón, aquellos que llevan el yugo de Cristo y sus cargas, aquellos que suspiran por las almas como Él suspiró por ellas. Estos entrarán en el gozo del Señor, verán con Cristo la obra del alma del Redentor y quedarán satisfechos. Dios nos llama a ser como Cristo, a convertirnos en sus discípulos e imitadores. Efesios 5:1. Mis hermanos, buenos días. Estamos estudiando, creciendo en una relación con Dios y el tema para hoy día es conocer a Dios y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra para conocerte más. Señor, queremos que nos bendigas con tu Espíritu Santo y nos ayudes a comprender esta tu palabra. Señor, de una manera especial, bendice a nuestros hijos, cuídales, Señor, y acompáñales continuamente. Señor, también te rogamos por aquellos hermanos que han puesto un pedido especial en nuestra página del internet. Cuídales, Señor, bendíceles de acuerdo a tu voluntad y cuida sus pedidos. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo de memoria está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Y es importante conocerle. ¿Por qué? Porque Él nos da la vida eterna. Estamos estudiando conocer a Dios. Y esta semana estudiamos que conocer a Dios es esencial para una relación fuerte con Él. Satanás ha tratado desde el principio para distorsionar el carácter de Dios, pero la Biblia revela su verdadera naturaleza: santo, amoroso, justo, cercano y digno de confianza. El propósito de esta semana es contemplar su carácter tal como la Escritura lo presenta. Entonces vamos a ir a estudiar la primera sección que dice una imagen más clara de Dios. Vamos a ir a Isaías 46, 9 y 10. Miren lo que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La Biblia muestra a un Dios omnipotente: haré todo lo que quiero, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. También la Biblia muestra a un Dios que es justo, a un Dios que es misericordioso, a un Dios que es paciente. La Biblia también señala que Dios es sabio, que Dios es amoroso y que Dios es eterno. Un Dios semejante merece toda nuestra alabanza. Por eso el salmista dice en Salmo 47, 6 al 8, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad,
porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Ese es nuestro Dios que merece alabanza. Pero Dios sufrió el ataque de Satanás. El objetivo de Satanás es que trata de distorsionar el carácter de Dios, sembrando desconfianza. Siempre trata de distorsionar el carácter de Dios, como lo hizo en el principio. Miren qué pasó. Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué? Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En esta conversación con Eva, Satanás comienza a sugerir algunas cosas que no son verdaderas. Por ejemplo, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios había dicho: vas a morir, y la serpiente dice: no moriréis. Entonces Satanás sugirió: no puedes confiar en Dios porque Él está mintiendo. La verdad es que no vas a morir. La primera sugestión para dañar el carácter de Dios. Miren la segunda: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Sabe Dios algo que tú no sabes? La segunda sugestión de Satanás: Dios te está ocultando algo. Por eso te prohíbe comer. Sabe que serán abiertos tus ojos y por eso te prohíbe comer. ¡Qué sugerencia! Segunda distorsión del carácter de Dios. Y hay una tercera: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás sugirió: Dios no quiere lo mejor para ti. Imagínate ser como Dios. Date cuenta, Él no quiere que seas como Dios. Entonces, Satanás siempre trata de distorsionar el carácter de Dios, sembrando desconfianza. Miren lo que dice la hermana de White: desde el inicio de la gran controversia, el propósito de Satanás ha sido tergiversar el carácter de Dios e incitar la rebelión contra su ley. Si Satanás ha hecho eso desde el principio, entonces tenemos algunas preguntas para meditar. ¿Cómo se distorsiona hoy el carácter de Dios? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo distorsionamos hoy el carácter de Dios? Tenemos que pensar. Una segunda pregunta: ¿en qué momentos nosotros mismos lo hemos representado mal? Y una tercera pregunta: ¿cómo podemos mostrar su amor a quienes nos rodean? En vez de distorsionar el carácter de Dios, ¿cómo podemos mostrar nosotros su amor a aquellos que nos rodean? Nuestra misión es predicar el Evangelio, mostrar amor para
todas las personas. Con esa idea vamos a ir al segundo día que nos va a hablar de Dios es santo. Miren lo que afirma Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Exalten a Jehová, póstrense ante sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es santo. Miren lo que afirma 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Qué dice? No hay santo como Jehová. Miren lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces estos versos nos muestran que la santidad es el atributo central de Dios, lo que significa que Dios es completamente puro, completamente bueno, completamente separado del mal, pero nosotros somos pecadores. El pecado vive en la tierra desde que Adán y Eva pecaron en el Edén. ¿Y cuál es la relación de un Dios santo y del hombre pecador? ¿Cuál es la relación? Miren lo que dice aquí Isaías 6:5-7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, porque yo pecador estoy delante del Dios santo, y como pecador merezco la muerte. Como pecador estoy separado de Dios, merezco la muerte, por eso ay de mí. Pero el Dios santo es maravilloso. Al Dios santo no le importa que somos pecadores. Él viene a buscarnos. Él quiere nuestra salvación. Él quiere que nosotros tengamos vida eterna. Por eso dice aquí, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora hay una relación estrecha entre Dios y el hombre. Dios habita con el quebrantado de corazón. ¿Y por qué? Porque ahora el hombre pecador, el hombre que no merece estar en la presencia de Dios, ahora puede tener una relación cercana con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar cerca de Dios? ¿Por qué? Miren lo que continúa aquí. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Por qué ahora podemos estar ante la presencia de Dios? Porque Dios limpia nuestros pecados, porque Dios nos justifica gracias a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él ha tomado nuestro lugar para que nosotros podamos ser aceptados en la presencia de Dios. ¡Qué gran amor! Y eso es lo que vamos a ver en la tercera sección que titula Dios es amor. Hemos dicho que la santidad
es el atributo central de Dios. Y ahora vamos a ver 1 Juan 4:8. ¿Qué nos dice de ese Dios santo? ¿Qué es ese Dios santo? Miren lo que dice esta parte. Dios es amor. Simplemente eso. Dios es amor. Si la santidad es el atributo central de Dios, el amor es la esencia de Dios. Lo significa que su amor es puro, su amor es perfecto, su amor es justo y sin sombra de maldad. Vamos a ver 3 versículos que nos hablan de esta cualidad de Dios. Vamos a ver 1 Juan 4:9, 1 Juan 4:10 y Romanos 5:8. Cuando nosotros vemos estos versículos, ¿qué es lo que notamos? ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? ¿Qué? Lo primero que notamos es estas afirmaciones. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto consiste el amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Notamos que Dios está rebosante de amor para el ser humano. Dios muestra su amor para cada uno de nosotros. ¿Y cómo mostró Dios su amor para ti, para mí, para todos? ¿Cómo mostró? Miren lo que dice aquí. En que Dios envió a su Hijo y envió a su Hijo. Juan 3:16 afirma eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios rebosa de amor y nos muestra ese amor enviando a Jesucristo. ¿Y para qué envió Dios a Jesucristo? ¿Para qué? Miren lo que continúa aquí. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, la gran expresión del amor de Dios fue el regalo de su Hijo para salvar a los pecadores, para salvarme a mí y para salvarte a ti. Qué gran amor tiene Dios, pero ese amor se expresa aún más cuando nosotros leemos esto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Entonces el amor de Dios es libre. Da la opción de elegir, no nos obliga, solamente proporcionó a Jesucristo. ¿Para qué? Para que si creo en Él, para que si elijo creer en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es libre, da la opción de elegir. Y si nosotros aceptamos el amor de Dios, y si nosotros le decimos, Señor, yo te quiero, yo te amo, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar con nosotros? Miren lo que dice 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué debe pasar con nosotros? Debemos permanecer en amor con Dios. Debemos mantener nuestra relación con Dios. Y si mantenemos nuestra relación con Dios, ¿qué va a pasar con nuestro prójimo? ¿Qué va a pasar con ellos? Miren lo que dice 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué debemos hacer? Debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, si hemos aceptado el amor de Dios, debemos reflejar ese amor unos a otros. ¿Y por qué es importante reflejar ese amor los unos a los otros? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué sucede? Su amor se perfecciona en nosotros. Cada vez nos parecemos más y más a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios rebosó de amor, también nosotros podemos dar amor. ¿Qué clase de amor? 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor y nosotros reflejamos el amor de Dios. ¡Qué hermosa relación! Vamos a pasar al cuarto día que nos habla de Dios en la creación. Es interesante leer Génesis 1:1. Miren lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creó quién? Creó Dios. En el hebreo es Elohim, y Elohim denota el Creador Todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Ejemplo, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese es el Elohim. Dios Elohim es el Creador Todopoderoso que habla y crea. Todo Génesis 1 muestra a ese Dios creador, pero cuando se pasa al capítulo 2, Dios se muestra en una forma distinta. Miren lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora se presenta como Jehová Dios, no solamente como Dios, sino como Jehová Dios. En el hebreo, Yahvé Dios. Yahvé denota que Dios es trascendente, es poderoso y también cercano. Por eso Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios, Yahvé Elohim, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Jehová Dios, Yahvé Elohim, es el Creador Todopoderoso que está cercano al hombre. Se presenta a Dios con estas dos características. Vamos a ver un ejemplo. El Dios Creador Todopoderoso que habla y crea, Elohim, el Creador Todopoderoso. Job 36:26, miren lo que dice. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años.
Job 37:5 dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. El Creador es todopoderoso. El Creador es grande. El Creador hace grandes cosas que a veces no entendemos. Pero este Creador grande, todopoderoso, también es Jehová Dios, Yahvé. Dios es trascendente y cercano. Job 38:1-3 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora Dios conversa con Job. Ahora se presenta como el Dios cercano. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¡Qué gran Dios tenemos! Dios el Todopoderoso y el Dios que se acerca al ser humano, el Dios que no está lejos de nosotros. Por eso Hechos 17:27-28 dice: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¡Qué amor del Dios Todopoderoso, enviando a Cristo y nosotros aceptándolo a Él! Ahora somos linaje suyo, somos sus hijos, pertenecemos a la familia de Dios. Vamos a pasar al último día y nos va a hablar de Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos visto que Dios Elohim es el Creador todopoderoso que habla y crea. Y también hemos visto que Jehová Dios, Yahvé Elohim, es el Creador todopoderoso que está cercano al hombre. Ahora veremos Juan 14:9. Miren lo que dice. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Nuestro Señor Jesucristo vino en persona para mostrar el carácter de Dios, y los 4 evangelios muestran una parte de ese carácter de Dios. Por ejemplo, Mateo expone a Jesús como el Mesías prometido. Mateo 1:1 comienza con esto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde el comienzo, Mateo desea demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que es del linaje de Abraham. Tenemos a Marcos, que expone a Jesús como el siervo activo. Miren lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Marcos presenta a Jesús como el siervo que actúa sirviendo, sanando y liberando. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahora Lucas expone a Jesús como el hombre perfecto y a la vez compasivo. Lucas 7:12, por ejemplo, nos dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ¿quién llegó? Jesús. ¿Qué ocurrió? He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo:
no llores. Entonces, en Lucas, Jesús es el hombre perfecto, cercano, sensible y lleno de misericordia. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y finalmente, Juan expone a Jesús como el Hijo eterno encarnado. Juan 1:14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan, Jesús es el Dios eterno, hecho hombre. ¿Quién es Jesús? Es el Dios eterno, hecho hombre, y eso se refleja en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo hombre para estar con nosotros, murió en la cruz para salvarnos, resucitó y ahora está en la patria celestial, pero Él nunca nos va a dejar solos. Él nunca va a dejar que nosotros estemos solos. Su promesa es Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros todos los días. Él nos ama, Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Mis hermanos, ojalá que cada uno de nosotros pueda tomarse de la mano de nuestro Creador y decirle, sí, Señor, gracias por tu sacrificio, te acepto y quiero ser tu hijo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Saludos para todos. Hemos estado hablando de los frutos secos, semillas y la bendición que son para tu salud. Y podríamos continuar hablando de cada uno de los beneficios que todos ellos tienen, pero hoy vamos a concluir con 3 de ellos. En primer lugar, hablemos de los pistachos. Son muy poco conocidos por algunas personas, pero los pistachos contienen gran cantidad de melatonina. Por lo tanto, personas que sufren de insomnio harían bien en consumirlos y eso les ayudará a conciliar mejor el sueño. Es uno de los frutos secos muy rico en antioxidantes que ayudan contra los radicales libres que dañan las células de tu cuerpo. En segundo lugar, tenemos las semillas de girasol, pequeñas pero con gran cantidad de propiedades como el ayudar a bajar los niveles de colesterol malo LDL, los triglicéridos y además protegen contra enfermedades cardiovasculares. Junto a las almendras, estas pequeñas semillas ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre. En tercer lugar, tenemos las almendras, que contienen gran cantidad de calcio y fitoquímicos que junto a las nueces ayudan a fortalecer la memoria por sus ácidos grasos poliinsaturados y además que pueden combatir la inflamación y el deterioro cerebral relacionado con la edad. Es importante hacer notar que cuando las compremos, ellas deben estar completamente crudas y sin sal para que podamos gozar de sus beneficios. En otras palabras, elígelas al natural y no rostizada. Y no olvides que la cantidad que consumas de ella debe ser lo que quepa en el puño de tu mano. Recuerda que es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento. Yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Yo quiero vivir sana y feliz, seguro de existir, como Daniel, como José, quiero honrar a ti. Cuando iba en la preparatoria, batallé con el sábado. Los primeros semestres no tuve problema, el primer semestre, el segundo, debo ser sincero, fui a clases de 7 a 9 de la noche, que nosotros creemos ya sábado.
Sin embargo, yo no me sentía tranquilo. Yo entré a un programa que era mixto y yo no sabía o no tenía conocimiento de que pues yo tenía que ir a fuerzas los sábados a tomar clases, pero al principio me costó mucho trabajo porque pues yo sentía que no honraba a Dios de la forma correcta, que no guardaba el sábado como una hija de Dios y pues llegaba de la escuela y no me sentía plena, no me sentía tomada de la mano de Dios. En la iglesia me decían, ¿por qué ya no vienes los sábados? Y yo, pues es que no puedo, porque es una decisión difícil que debes de tomar, porque es tu futuro, pero también pues sabemos todos que Dios hace nuestro futuro y la única opción es tomarnos de la mano de Dios. En muchas ocasiones en la escuela he tenido que desfilar los sábados y como mis padres desde niña me han inculcado que no debo de desfilar el sábado o que el sábado es el día de reposo, pues he hablado con los profesores, con los directores para no participar esos días, pero pues me dicen que es calificación, que si no voy a reprobar y pues aún así no asisto y Dios la verdad me ha ayudado mucho porque no me bajan calificaciones, paso bien. Posteriormente, en el tercer semestre, hablé con el profesor y no hubo ningún problema por faltar a clases de 7 a 9 en viernes. Llegando a quinto semestre, hablé con el profesor y él me dijo que si yo faltaba a clases todos los viernes, yo iba a reprobar su materia. Así que pues yo ya había decidido el no ir a su clase. Nosotros no creemos en la casualidad, nosotros creemos en nuestro Dios. Y Dios, creo yo que Él siempre va a ser fiel a sus promesas. Llegando a quinto semestre, yo falté a mis clases de los viernes. Y durante todo ese semestre el profesor nunca fue a esa clase de los viernes de 7 a 9. Durante el día yo lo veía en la escuela, en la preparatoria y veía que andaba de aquí para allá. Llegaba el lunes y yo preguntaba qué habían visto en clase el viernes y pues el profesor me decían que no había ido. Y así pasó el quinto semestre y creo que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Yo decidí en algún punto dejar de asistir y no sé, siento que Dios obró en mi corazón, en los profesores, en los papás que se quejaron o los alumnos que igual quisieron ejercer como ese derecho de tener más libertad. Y pues acabando el semestre me enteré, o bueno, mis compañeros se enteraron que yo pienso que fue gracias a la oración que se hizo en mi iglesia, que le pedí a algunos de mis amigos que hicieran, a mis papás, a mí, que Dios obró en los directivos porque al final, pasando el semestre, yo ya no iba a ir los sábados y hasta la fecha no he ido los sábados a la escuela. Y aunque me han regañado, me han dicho que tengo que hacerlo porque pues es parte de una tradición para las escuelas, pues aún así no lo he hecho y todo gracias a Dios va bien y no me han bajado calificaciones, he pasado bien los años, mis calificaciones no bajan y pues le agradezco a Dios porque pues Él es el que hace que todo vaya bien y no me bajen calificaciones. Si sientes que no solo con tu oración se puedes pedirle a otras personas para que Dios obre en ti o en otros que también lo necesitan, porque no solo eres tú, no solo fui yo, son varias personas y creo que, bueno, en mi ocasión siempre he llegado a orar por los alumnos, por mis amigos que son de la iglesia también. Primero conozcamos por qué guardamos el sábado. Eso le da un sentido al sábado, le da un sentido más que el hacer o no hacer. Creo que cuando Dios nos pide algo, Él va a proveer para que podamos hacer eso. Y la primera fidelidad no es de nosotros hacia Dios, sino es de Dios hacia nosotros. Bueno, a través de esto, que esta situación del sábado, puedo ver que Dios va a mover cualquier cosa si nosotros decidimos. Y lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo va a hacer al final de cuentas.
Señor, hoy me siento sola. Quisiera pedirte un favor. Ayúdame, guía mis pasos. Envía tus santos ángeles y al hermoso Consolador. Enséñame la senda que debo andar, porque tú eres el guía de mis pasos, el refugio donde mi vida está escondida. Cuando la tristeza parece muy sombría, me rodeas con tus cantos de liberación, Señor. No pienses que Cristo está lejos, su amorosa presencia nos da. Búscale, sabiendo que le hallarás. En toda ocasión y momento, inclina su oído a escuchar. Amigo es en el cual podemos confiar. Cuando la tristeza parece muy sombría, me rodeas con tus cantos de liberación, Señor. Cuando la tristeza parece muy sombría, me rodeas con tus cantos de liberación, Señor. Me rodeas con tus cantos de liberación, Señor. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 41, versículo 38. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos. Cuídenos, protéjanos y diríjanos. Padre Santo, le damos gracias. Muchísimas gracias por la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, por la presencia de Jesús en nuestra vida. Le rogamos en esta hora, Padre, que bendiga a todos aquellos y aquellas que siguen esta programación. Haga posible, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu en la Mayordomía. El tema para hoy, José lleno del Espíritu Santo.
Cuando leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos la presencia y la persona del Espíritu Santo. Cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, descubrimos que hubo muchas personas que fueron llenas del Espíritu Santo. El Espíritu en la mayordomía. La palabra mayordomía o oikonomos es una palabra compuesta de oikos o ikia, que significa casa, y la palabra nemo en griego, que significa conducir, distribuir. De manera que el mayordomo, el ecónomo, es el que se encarga de hacer la distribución en la casa. Es el administrador de la casa. En latín llama la atención la palabra administrador o administración. Administración es la acción de administrar, pero cuando descomponemos la palabra en ad y ministrar, significa ad junto a, y ministrar significa servir, servir junto a. Cuando usted estudia el capítulo 14 hasta el capítulo 16 del libro de San Juan, descubre que Cristo Jesús habla del Espíritu Santo como el otro consolador, el otro igual a mí, el otro que es capaz de hacer lo que yo hago. Y ese consolador, ese parácletos, para, junto a, al lado de, y kletos da la idea de una persona que viene para acompañarte, para suplir tus necesidades. Parácletos entonces es alguien que viene para acompañarte, para apoyarte, para ayudarte, para orientarte. Es alguien que viene para instruirte, para enseñarte, para defenderte, para suplir todas tus necesidades. De modo que el mayordomo, el cristiano, sirve junto a el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a suplir sus necesidades para que se lleve a cabo la misión conforme a la visión que Dios tiene. Un mayordomo entonces no es nada más y nada menos que uno que sirve junto a el Espíritu de Dios. Hemos visto en los temas anteriores cómo el Espíritu trabaja en 4 aspectos de la vida del ser humano, en lo que tiene que ver con la mayordomía. Número 1, el ser humano como templo del Espíritu Santo. Número 2, el tiempo. Número 3, los talentos. Y número 4, los tesoros. Estamos trabajando en primera instancia con el templo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que somos templo para morada del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 19 dice que nosotros fuimos comprados por precio. Nosotros somos el templo para la morada del Espíritu Santo. Todo el sacrificio del Señor Jesús es ganar ese derecho de dar salvación al ser humano, pero también a la vez que se convierta en templo para morada del Espíritu de Dios. Cuando Cristo se iba, su promesa firme fue que enviaría el otro consolador, el otro parácletos, que vendría para estar con ustedes y para morar en ustedes. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, encontramos cómo se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos al Espíritu Santo presente en todo el haber, en todo el pueblo de Dios. Y de allí queremos hacer un énfasis fuerte en la belleza del Espíritu Santo, o cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nunca ha sido el plan de Dios que los cristianos o que sus hijos estén carentes del Espíritu Santo. Por ejemplo, una lista así rápida de la experiencia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a José, de quien vamos a hablar en un momento. José lleno del Espíritu Santo. Bezalel y Aholiab llenos del Espíritu Santo. Los 70 ancianos con Moisés, el mismo Moisés lleno del Espíritu Santo.
Josué, el juez Otoniel, el juez Gedeón, el juez Jefté, Sansón, el juez también fue lleno del Espíritu Santo. El rey Saúl, lleno del Espíritu Santo. David, el profeta Elías, el profeta Eliseo. Más adelante encontramos un guerrero, Amasai, lleno del Espíritu Santo. Azarías, Jaasiel, Zacarías, esos son profetas llenos del Espíritu Santo. Ezequiel, lleno del Espíritu Santo. Daniel, lleno del Espíritu Santo. Miqueas, lleno del Espíritu Santo. Cuando venimos al Nuevo Testamento, hablando de esa experiencia, encontramos a Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, a Elizabeth, su mamá, a su papá Zacarías lleno del Espíritu Santo. Encontramos también a Simeón en el templo lleno del Espíritu Santo, los discípulos, en Hechos capítulo 2, versículo 4, en Pentecostés, cómo se derrama el Espíritu Santo cuando Pedro predica. El apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, los diáconos, Esteban, en Samaria, cómo se derrama el Espíritu Santo. Pablo lleno del Espíritu Santo, los gentiles, en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, lleno del Espíritu Santo. Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, la invitación para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. La idea de lleno del Espíritu Santo, desde la óptica de la mayordomía, pone bien en claro que el cuerpo como templo para morada del Espíritu Santo es habilitado, capacitado para cumplir con la misión en función de la visión. El Espíritu viene a la vida del cristiano, lo habilita y los capacita con los dones espirituales necesarios para cumplir la misión de salvación, la misión de la predicación. El Espíritu Santo habilita y capacita al cristiano para que sea un mayordomo fiel, para que distribuya, administre apropiadamente la casa. La primera casa donde tiene que manifestarse o tiene que trabajar el cristiano es su propio cuerpo, porque el cuerpo es templo para la morada del Espíritu Santo. De allí la importancia y la trascendencia de la vida del cristiano. Un cristiano lleno, ungido del Espíritu Santo, es un poder en el mundo, porque el Espíritu Santo, como dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Para el cumplimiento de la misión salvadora es imprescindible la unción del Espíritu Santo. De allí queremos trabajar con José en el Antiguo Testamento, José lleno del Espíritu Santo. Hay un punto clave en la vida de José, y es que él toma la decisión de caminar con Dios, de vivir en la presencia de Dios. Leímos hace un momentito en el libro de Génesis, el capítulo 41, versículo 38, la experiencia que José tiene con el faraón y las palabras que salen de la boca del faraón. En Génesis capítulo 41, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es bueno hacer un poco, hacer un estudio breve, preciso, de la persona de José, para descubrir qué pasó con José y cómo el Espíritu tuvo acceso a José, en qué ambiente se crió y cómo lo sacaron de su ambiente a un lugar distinto, y cómo allá el Espíritu puede hacer en José, con José, a través de José, lo que era la misión que Dios le había encomendado. Hay cosas que pasan con los cristianos que no pueden explicar. No tratemos de buscarle explicación a todo. Enfoquémonos en Dios. Él sabe lo que hace. Y si dejamos que Él haga conforme a su voluntad, entonces veremos su gloria. Hablando de José, descubrimos que Génesis 35, versículo 24, José y Benjamín
fueron hijos de Raquel. Raquel, la hermana de Lea, la hermana menor, fue el amor de Jacob. En Génesis capítulo 35, versículo 24, dice, los hijos de Raquel, José y Benjamín. Jacob los tuvo ya cuando estaba un poquito viejo. Y entonces el corazón de Jacob se inclinó en amor por José. Cuando leemos en el capítulo 37, descubrimos que José fue el consentido de Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 2 al 4, dice el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y dice ahora, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Craso error de Israel, de Jacob, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, el favorito de Jacob. Llama la atención eso de el favorito y ese odio de los hermanos. ¿Qué cosa alimentaba ese odio? No solamente que Jacob lo amaba más, que también le compró una túnica de colores, sino que mire lo que ocurrió en la vida de José. En el capítulo número 37, los versículos 5 hasta el versículo 7, dice el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en el sueño, él sueña como su manojo se mantiene enhiesto, se mantiene en pie, y los manojos que representan a sus hermanos se inclinan delante de él. El segundo sueño, capítulo 37, que José tuvo, versículos 9 y 10, él se sueña que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan delante de él. Esto molestó tanto a los hermanos que intensificó su odio. Por ejemplo, en el capítulo 37, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Capítulo 37, versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Capítulo 37, versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Seguimos con el recuento breve de la vida de José, y entonces, capítulo 37, versículo 19, los hermanos, dice el verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Jacob estaba preocupado porque no sabía dónde estaban los hijos apacentando, y envió a José. Y José fue al lugar donde se supone que estaban y no estaba, preguntó a alguien, ellos van a estar en tal lugar, y se fue. Cuando estaba llegando donde sus hermanos, aquellos se prepararon para matar a José. Dice el versículo 20, ahora pues venid y matémosle. Génesis 37, 20. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Cuando seguimos mirando el relato bíblico, vemos que lo vendieron a los ismaelitas. Dice el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a su hermano, ellos quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna,
pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El relato sigue diciendo, versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ahora José ya no es el niño mimado de Jacob, ahora José es simplemente un esclavo que llevan para vender. Hay algo interesante en la experiencia de José, y es que cuando ya se ve sin sus hermanos, cuando se ve alejándose de la casa de su padre, cuando se ve rumbo a un país pagano donde no conoce a nadie, toma una firme decisión, la decisión de caminar con Dios, la decisión de servirle a Dios, la decisión de obedecer al Dios de su padre. Ahora solo tiene una sola salida, apoyarse en Dios. Y es ahí precisamente cuando el Espíritu comienza a trabajar en la vida de José. Llama la atención cuando seguimos mirando en la Biblia cómo Dios bendice a todos los que deciden caminar con Él. Y cómo caminar con Dios significa algo tan profundo y poderoso que vale la alegría tomar en cuenta, que vale la alegría conocer e identificar. Cuando usted mira en la Biblia personas que caminaron con Dios, se encuentra con lo siguiente, ponga cuidado. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículos 21 al 24, está la experiencia de un hombre que decidió caminar con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice la Biblia, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice ahora, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. José decide caminar con Dios. Enoc decide caminar con Dios y Dios se lo lleva al cielo sin conocer la muerte. Cuando seguimos mirando en la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 9, mire la experiencia de Noé. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es bueno subrayar que caminar con Dios, la Biblia lo traduce como ser perfecto. Ser perfecto significa que camina con Dios. Ser perfecto significa que transita con Dios. Ya veremos lo que Dios le dice a Abraham en un momento. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8, recuerde que el mismo Dios recomienda a Job. Job capítulo 1, versículo 8, en ese concilio en el cielo, mire lo que dice Dios y se lo dice a Satanás. Job capítulo 1, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué significa perfecto? Que camina con Dios. En el capítulo 2 de Job, el versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Caminar con Dios. Ser perfecto significa que camina con Dios. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos que al llegar a Egipto, le venden a José. Lo venden nada más y nada menos que
a Potifar, el capitán de la guardia. Es bueno leer algunos textos con relación a este capitán de la guardia, pero antes mire usted la linda experiencia de José. En el libro de Génesis, en el capítulo 39, los versículos 7 al 9, la Biblia es un manantial maravilloso. Génesis 39, versículos 7 al 9. Mire lo que dice con relación a José. Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ahora dice José, versículo número 9. Estamos en Génesis capítulo 39, versículo 7 al 9. Dice 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y ahora dice José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Con quién caminaba José? Con Dios. ¿A quién tenía José pendiente? A Dios. ¿Quién estaba al lado de José? Dios. ¿Cómo pecaría? ¿Cómo haría este grande mal? Y él dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Cuando usted sigue mirando en este tenor, en el capítulo 39, versículo 1 al 5, cuando José llegó a Egipto, dice la Biblia, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios caminando con José. Y dice ahora el versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José decide caminar con Dios, y Dios decide bendecir a José y bendecir al Señor que lo compró y a la casa donde está trabajando como mayordomo, donde está trabajando como el que se encarga de la casa, el que distribuye las cosas de la casa, el que administra la casa, administrando junto al Espíritu de Dios, administrando en presencia, en compañía de Dios. La Biblia es maravillosa. Mire usted los versículos 21 al 23 del capítulo 39. Génesis 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José camina con Dios. José delante de Dios es considerado perfecto. José decide caminar con Dios. Cuando usted busca quién es este capitán de la guardia, descubre, capítulo 39, versículo 1, que el oficial de Faraón, el capitán de la guardia, era Potifar. Cuando usted sigue buscando en capítulo 40, versículo 2, capítulo 40, versículo 2 al 4, descubre que el capitán de la guardia es Potifar. En el capítulo 41, versículo 10 al 12, allí encuentra nada más y nada menos quién es este capitán de la guardia, que es Potifar. Es bueno aclarar esto. Potifar compra a José. Le tiene tanta confianza que lo pone a administrar el hogar. La mujer quiere hacer su poca vergüenza con José.
José le dice que no va a pecar contra Dios ni contra Potifar. Potifar, por vergüenza y por respeto a su mujer, tiene que meterlo en la cárcel. Pero en la cárcel que Potifar lo pone es la cárcel del palacio. Y el capitán, Potifar, es el jefe de la cárcel. Así que José sale de la mano de Potifar en la casa a la mano de Potifar en la cárcel. Y Dios está caminando con José. Y Dios está dentro de lo que está pasando con José. En la casa de Potifar, José aprende administración, aprende etiqueta y protocolo, aprende economía, aprende y se va capacitando para la obra grande que Dios le tiene. José no se queja, no protesta, no reclama, sino que deja que Dios siga haciendo su obra. Y Dios sigue haciendo su obra nada más y nada menos que en José. Llama la atención entonces cuando profundizamos un poco acerca de esta relación de José, nada más y nada menos que con Dios. Cómo José camina con Dios, cómo José depende enteramente de la voluntad de Dios. Cuando leemos en la Biblia las personas que caminan con Dios como Enoc, las personas que caminan con Dios como Abraham, las personas que caminan con Dios como Noé, las personas que caminan con Dios como Job, descubrimos que entonces se desarrolla una unión, una relación íntima y estrecha que termina convirtiendo este caminar en una relación de amistad. Un personaje de la Biblia interesante con relación a lo que estamos diciendo es Abraham. En Génesis capítulo 17, versículo 1, mire usted el planteamiento que Dios le hace a Abraham. Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Caminar con Dios significa ser perfecto, a la luz de la Biblia y a la luz de la mente de Dios. No es un asunto de psicología, es un asunto de relación con Dios. José decidió caminar con Dios y se convirtió en amigo de Dios. José decidió hacer como Dios dice, sin cuestionar, y los resultados fueron maravillosos. Cuando una persona decide caminar con Dios, cuando una persona decide obedecer a Dios, cuando una persona decide y acepta vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces ese caminar con Dios lo convierte en una persona perfecta. Mire usted la belleza de la experiencia de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, el versículo número 6, Génesis 15, versículo 6, la Biblia dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice, y creyó en Jehová. Dice, y creyó a Jehová. Cuando creemos en alguien es porque le conocemos. Pero para creer en, necesitamos creer a. La idea de creyó a Jehová significa se relacionó con Él, caminó con Él, tuvo experiencia con Él, se manifestó Dios en su vida. Había una relación estrecha con Dios. Creyó a la persona de Dios, creyó a Jehová. Y dice la Biblia, le fue contado por justicia. En el libro de Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, mire usted lo que dice la Biblia con relación a Abraham. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo número 7. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Abraham, tu amigo, el mejor y más maravilloso amigo que usted puede tener, se llama Jehová de los ejércitos.
caminar con Dios para ser amigo de Dios. José lo decidió cuando lo vendieron como esclavo y terminó siendo el primer ministro de Egipto. El final de todo aquel que decide caminar con Dios a la manera de Dios siempre será algo glorioso y brillante. La Biblia habla más en Isaías capítulo 41, el versículo número 8, con relación a Abraham. Isaías capítulo número 41, el versículo 8. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Isaías capítulo 41, el versículo número 8. Dice el verso 8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Está hablando Dios, lo está diciendo Dios. Qué maravilloso será que Dios hable de usted y lo identifique como mi amigo. El Señor Jesús dice, ya no os llamaré siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dios quiere ser su amigo. Jesús quiere ser su amigo. El Espíritu Santo vino a la tierra para ser su amigo, su compañero, su paráclito, su abogado, su defensor, su instructor, su maestro, su guía, su consolador. Una persona que está a su lado para instruirle, para capacitarle. En el período grecorromano encontramos que ese paráclitos era una persona que representaba legalmente a un cliente. Era el abogado defensor, el que peleaba en su defensa, el que administraba los asuntos legales, el que le defendía. Si caminamos con Dios, estaremos caminando con el Espíritu. Si caminamos con Jesús, estaremos caminando con el Espíritu. Si el Espíritu camina con nosotros, transforma nuestra vida y hace en nosotros y con nosotros lo que jamás podríamos pensar se pudiera hacer. Abraham, amigo de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 23, Santiago capítulo 2, versículo 23, mire qué belleza, se repite la misma idea. Imagínese que usted decida caminar con Dios hoy y decida todos los días caminar con el Señor. ¿Qué pasará? La gente verá cómo el Espíritu Santo le transforma a usted a la semejanza de Cristo Jesús. Su testimonio será tan poderoso, tan maravilloso, que entonces, por y para la gracia y la gloria de Dios, verían en usted los perfiles de Cristo Jesús. En Santiago capítulo 2, versículo 23, mire qué lindo, mire qué cosa maravillosa. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, creámosle a Dios. Apoyémonos en Él. Llama la atención cuando usted investiga lo que significa creer en Dios, creer a Dios en el Antiguo Testamento. La idea de creer en Dios o creerle a Dios significa que creemos a la persona de Dios, que caminamos con la persona de Dios, que estamos al lado de la persona de Dios. No es un concepto, es una persona. Significa emuna, significa fidelidad, significa santidad. Si es verdad que conocemos a Dios, si es verdad que caminamos con Él, entonces en nuestra vida se verá su fidelidad, su santidad. En nuestra vida se verá el carácter maravilloso de nuestro Dios. De allí la importancia de la vida y la experiencia de José. Decidió caminar con Dios. En la cárcel, cuando llegan presos el copero y el panadero, Potifar lo asigna a José para que lo atiendan.
Usted recuerda el sueño del copero y el sueño del panadero. Usted recuerda cómo el copero sueña y entonces José le interpreta el sueño y lo restablecen, lo restituyen en su trabajo. Cuando el panadero oyó la interpretación de José con relación al sueño del copero, entonces viene y le contó también a José su sueño. Pero lamentablemente el sueño del panadero era la conclusión o la interpretación era completamente opuesta. Le anunciaban que le iban a quitar la vida. Cuando el faraón tiene los dos sueños que tuvo y no había nadie quien interpretara los sueños, ¿a quién mandaron a buscar? El copero se acordó cómo José le interpretó los sueños en la cárcel y entonces mandaron a buscar a José. Y cuando José viene para interpretar el sueño del faraón, Faraón escucha con atención y entonces dice o refiere lo que leímos al principio. Hay que buscar un hombre. Y llama la atención cómo el mismo José le recomienda a Faraón a quien debe buscar para que le interprete el sueño. Y José le recomienda y le da un perfil de alguien para que resuelva esa situación. Dice el capítulo 41, versículo 33, dice José: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y le da el plan de acción. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Jesús le dijo a los discípulos: no se preocupen lo que vayan a decir. El Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. Y ahora vemos aquí a José, quien es la bocina del plan que el Espíritu Santo está describiendo. Dice el 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dice, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si usted decide hoy caminar con Dios, si usted decide hoy aceptar la compañía del Espíritu Santo para que guíe sus pasos, sus palabras, pensamientos y acciones, tendrá dificultades en el camino, pero tendrá un éxito glorioso y maravilloso al final del tránsito, al final de la jornada. Dios no miente. De allí la importancia de José lleno del Espíritu Santo. Si usted decide caminar con Dios, el Santo Espíritu de Dios le llenará con su presencia bendita, le habilitará, hará en usted y con usted todo conforme a los planes y propósitos de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 9, Noé caminó con Dios. En Mateo 5, 48, Cristo nos dice, San Mateo capítulo 5, versículo 48, oiga lo que dice el Señor Jesús. Y es más que un pedido, es una orden. Miren qué modo está el verbo. San Mateo capítulo 5, versículo número 48, dice el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, caminen con Dios. No es un pedido, es una orden. Sed pues vosotros perfectos. Abraham caminó con Dios, Noé caminó con Dios, José caminó con Dios, Job caminó con Dios.
Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:15, Filipenses capítulo 3, versículo número 15. Mire la belleza de esta experiencia de caminar con Dios. Filipenses capítulo 3, el versículo número 15. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo en la mayordomía. El tema de hoy, José lleno del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, el versículo 15, Pablo entiende todo esto muy claramente. Dice Filipenses 3, versículo 15. Dice el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pudiéramos traducir, así que todos los que caminamos con Dios, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Podemos traducir, así que todos los que caminamos con el Espíritu Santo, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, caminemos con Dios. Caminemos con Dios como lo hizo José. Decidamos caminar con Él y tendremos la maravillosa experiencia de ser llenos o llenas, lleno o llena del Espíritu Santo. Y entonces se verán los resultados. Las bendiciones de Dios caerán sobre nosotros en forma abundante. José fue bendecido de Dios. José fue sostenido por Dios. Y sus hermanos que quisieron hasta quitarle la vida, al final de la historia reconocieron cómo Dios lo usó. Cómo ellos en su maldad ayudaron el plan de Dios. Porque Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No se queje, no proteste, no reclame. Sométase a Dios y deje que Dios se manifieste en su vida. La pregunta es, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y le guíe en palabras, pensamientos y acciones, para que el Espíritu produzca en usted el querer y el hacer por su buena voluntad? ¿Acepta usted someter su voluntad a la voluntad de Dios para que la presencia del Espíritu en su vida sea una realidad? ¿Acepta usted que el Espíritu Santo sea su parácletos, que sea su compañero, su amigo, su abogado, su defensor, su todo? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, decimos sí. Aceptamos caminar con usted, Padre Santo. Aceptamos darle todo derecho legal y espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos cambie y nos transforme, produzca en nosotros el nuevo nacimiento, haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Querido Padre Celestial, nos sometemos a usted. Le damos todos los derechos necesarios, Señor, para que su Espíritu sea una realidad en nuestra vida. En su mano santa nos entregamos, Padre. Diríjanos, guíenos, acompáñenos y protéjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. A las 5 de la tarde nuevamente tendremos otro programa para honrar a nuestro Creador. A partir de las 5 de la tarde, Dios sea con tu familia y que en este día de bendición podamos descansar en su presencia. A convertirte en un patrocinador de Esperanza. Nuestro objetivo es mejorar y fortalecer los equipos que utilizamos para las transmisiones, para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia en este ministerio. Con tu apoyo podremos adquirir nuevas computadoras y software de producción, set de iluminación, sets de cámaras y equipo multimedia, equipos de audio y sonido, y la construcción de un estudio para la grabación de programas y hacer transmisiones en vivo. Sé un patrocinador de AR Canal. Cristo viene pronto. Tu donación marcará la diferencia. Juntos podremos seguir llevando el mensaje de que Cristo pronto volverá. Haz tu donación hoy. Si vives en México, puedes donar en la siguiente dirección bancaria. Si estás en Estados Unidos, puedes donar aquí. Si eres de Panamá, puedes donar a través de Yapi o cuenta bancaria. También puedes utilizar PayPal con el correo electrónico ruben-mg15@hotmail.com. Gracias a tu apoyo estaremos llegando a millones de personas en todo el mundo.
Comunícate con nosotros al más 507-6422-4295